Hola, en este vídeo resolveremos el problema 2 del examen de junio de 2023 de Física de Pau. Este problema 2 es un problema de interacción electromagnética y nos dice, se tienen tres conductores rectilíneos muy largos y paralelos entre sí. Por dos de los conductores circulan corrientes eléctricas I1 y I2, vemos aquí que las dos van en el sentido positivo del eje Y, y nos pide calcular la intensidad y el sentido de la corriente en el otro conductor I3, que lo tenemos aquí, para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Pues vamos a refrescar lo que dice la ley de Biot-Savart, que dice que un conductor rectilíneo genera un campo magnético en un punto, ¿vale?, que esté a distancia r, y se calcula según esta fórmula, ¿vale? Va a ser directamente proporcional a la intensidad que pasa por él e inversamente proporcional a la distancia a la que esté del hilo. Y por la regla de la mano derecha se puede averiguar el sentido del campo generado. Vale. El conductor 1 aplicando la regla de la mano derecha, pulgar en el sentido de la corriente, veis que la intensidad 1 genera este campo saliente. La intensidad 2, lo mismo, pulgar hacia arriba y vemos que la intensidad 2 genera un campo también saliente, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir entonces con la intensidad 3? Por el principio de superposición, en el punto P, el campo que se genera es la suma de B1, B2 y B3. Y nos dice que quiere que sea 0. Fijaos que en este caso, esta intensidad tendrá que generar este campo. Este será B3. Si aplicamos también aquí la regla de la mano derecha, esta intensidad tendrá que ir hacia abajo, ¿vale? Luego ya sabemos que la intensidad 3 irá en el sentido negativo del eje Y. Lo que nos falta es calcularla. Como ya sabemos qué dirección tiene cada uno de ellos, vamos a trabajar ya con sus módulos. Tenemos mu sub 0 por I1 partido 2pi R1, mu sub 0 por I2, 2pi R2, y en este caso hemos visto que sería negativo, mu sub 0 por I3 partido 2pi R3. Vale, vamos a calcular esos radios. R1 es la distancia del primer conductor al punto P, son 4 centímetros, pues 0,04 metros. R2 la distancia del punto P al segundo, tenemos 4 y 4, pues 0,08 metros. Y R3 la distancia hasta la intensidad 3, desde el punto P tenemos, lo vemos aquí, 4 y 16, son 20, 0,2 metros. ¿Vale? Conocemos los radios. Conocemos I1 y conocemos I2, nos lo da en el enunciado, ¿vale? 2 y 4. Como esto tiene que sumar 0, podemos dividir todo por mu sub 0, podemos multiplicar todo por 2pi y se reduce a intensidad 1 entre radio 1, intensidad 2 entre radio 2, intensidad 3 entre radio 3. Me tiene que dar 0. Vale, recordad que en física se sustituyen los números solamente al final, ¿vale? Vamos a despejar de aquí I3 y luego haremos la sustitución para ver la equivalencia numérica. Tenemos I3. Si lo pasamos sumando al otro lado, queda esta suma por R3. Luego tendremos R3 que multiplica a la intensidad 1 entre el radio 1 más la intensidad 2 entre el radio 2. Y sustituimos radio 3, 0,2, intensidad 1,
2, radio 1, 0,04, más intensidad 2, 4, radio 2, 0, 0,8. Y la intensidad entonces es de 20 amperios. Apartado E. El vector campo magnético en el punto S es Bs menos 7,5 por 10 a la menos 7 K. Es decir, es entrante el campo en S. Vale, lo voy a poner aquí. El campo en S es menos 7,5 por 10 a la menos 7 K teslas. Determina la fuerza que actúa sobre una carga de 1 microculombio. Luego tenemos una carga de 1 microculombio, es decir, 1 por 10 a la menos 6 culombios, que pasa por S con una velocidad de menos 10 a la 5 J metros segundo, ¿vale? Hay una carga aquí situada en S, se está moviendo con esta velocidad aquí en el sentido negativo del eje Y, está sometida a este campo y nos preguntan cuál es la fuerza que actúa sobre esa carga. Vale, pues según la ley de Lorentz, una carga en movimiento en el seno de un campo magnético se verá sometida a una fuerza que se calcula de esta forma. ¿Vale? La fuerza depende de la carga, de la velocidad que lleve y del campo al que esté sometida. Vamos a sustituir. Será la carga por el producto vectorial, es decir, IJK, de la velocidad. ¿Veis? La velocidad está en J, luego sería 0V0. Y el campo está aquí, en K, luego será 00B. Vamos a hacer los valores numéricos, ¿vale? La carga 1 por 10 a la menos 6, IJK. Vale, la velocidad tenemos 0, menos 10 a la 5 y 0. Y tendremos 0, 0, menos 7,5 por 10 a la menos 7. ¿Vale? La velocidad está en el eje Y, el campo en el eje Z, entonces la fuerza va a estar en el eje X. Si hacemos ese producto, fijaos que quedaría esta multiplicación. Tenemos 1 por 10 a la menos 6, menos 10 a la 5, menos 7,5 por 10 a la menos 7, y será, tenemos 10 a la menos 6, tenemos menos por menos más, va a ser en el sentido positivo del eje, y aquí pues menos 6 y 5 menos 1 y menos 7 menos 8, 7,5 por 10 a la menos 8 y newtons. Esta partícula se verá sometida a esta fuerza, ¿vale? En el sentido positivo del eje X. Y en módulo pues la fuerza es la misma, 7,5 por 10 a la menos 8 newtons en el sentido positivo del eje X. Y con esto tenemos terminado el segundo problema del examen. Nos vemos en el próximo vídeo.